La demostración. Damos un brinco. Prácticamente todas las sesiones anteriores de lógica las hemos dedicado a la lógica del concepto, aspectos de la lógica del concepto, los universales, la analogía, los predicables, los predicamentos, todo eso tiene que ver con los conceptos. En un desarrollo sistemático de la lógica, pues deberíamos completar la lógica del concepto con alguna otra cosilla y entrar en la lógica del juicio y hablar de los tipos de juicios y los juicios modales y patatín y patatán, y de aterrizar al final en la lógica del raciocinio. Son las tres operaciones mentales: concepto, juicio y raciocinio. Esto que no se nos olvide nunca. Como si fueran, en cierto modo, muñecas rusas, el conocimiento humano funciona así. Los conceptos son los ladrillos, con los conceptos formamos los juicios, que son como las paredes, y luego razonando pues ampliamos nuestro conocimiento y construimos una casa. Valga la metáfora recién inventada. Concepto, juicio y raciocinio. El conocimiento humano en realidad gira alrededor del juicio. Donde el hombre se compromete es afirmando y negando. Esto es una silla. En el concepto, simplemente silla. Ya está. Pero en esto es una silla, ahí, digámoslo así, arriesgamos más, ¿no? El raciocinio, el razonamiento, es una operación de la mente que nos permite prolongar nuestro conocimiento. Mientras que la verdad se da en el juicio, con el razonamiento podemos de unas verdades pasar a otras. Es decir, apoyándonos en unos juicios, obtener otros que mantengan la verdad. Esto es razonar. De unas verdades conocidas pasar a otras verdades que precisamente por eso pasan a ser también conocidas, pero aunque antes no lo eran. La verdad de las conclusiones se apoya en la verdad de las premisas. Bien, pues demostrar es una especie de raciocinio. ¿De acuerdo? ¿Y qué ganamos con esto? Vamos a meternos pues en la lógica del raciocinio. Ya hemos saltado, y en la lógica del raciocinio la lógica demostrativa. La demostración es un tipo de raciocinio que se ejerce para obtener una cosa que se llama ciencia. Ciencia, que es la forma más elevada de conocimiento que el ser humano puede obtener. Sobre la ciencia trataremos en la próxima sesión. El instrumento para obtener la ciencia es la demostración. Y la demostración, insisto, es una forma de raciocinio. Pues vamos a hincarle el diente con una consideración preliminar. El conocimiento humano admite, por así decirlo, más y menos. Es decir, son posibles formas de conocimiento mejores, y no diré peores, peores en el sentido de comparadas con las mejores, ¿no? Desde la constatación elemental y evidente de que tengo delante de mí una cámara grabando en este momento, desde esa afirmación tan elemental y un conocimiento tan a mano y tan sencillo, podemos pasar a conocimientos enrevesados de alta especulación. Y cada uno tiene su acceso. Y no todos los conocimientos valen igual. Una cosa es el conocimiento que tiene el agricultor que está todos los días peleándose con los árboles en el campo y tiene una experiencia más o menos amplia en
cuidarlos, y otra es el conocimiento del ingeniero agrónomo que diseña campos de cultivo, ¿no? ¿Qué conocimiento es mejor? Pues depende para qué. Para el éxito del cultivo probablemente sea mejor el conocimiento del experto, del agricultor, pero el conocimiento del agricultor se subordina al conocimiento del ingeniero, ¿no? Como el conocimiento de la enfermera se subordina al conocimiento del médico. Hay grados de conocimiento, hay grados de conocimiento. Pues bien, la demostración se destina a la forma más elevada de conocimiento de que el hombre es capaz. Como acabo de decir, se trata de la ciencia. ¿De acuerdo? También tiene la demostración otra faceta. Desde al menos en los tiempos de Descartes, Descartes muere en 1650, a mediados del siglo XVII, ¿no? De pulmonía el pobrecico. Bueno, desde la modernidad se ha acentuado la sospecha sobre el conocimiento humano. ¿Conozco realmente las cosas? ¿Me engaño? ¿Me engaño mucho? ¿Mi imagen de la realidad es verdadera o está más o menos sembrada de prejuicios, falsedades, de imprecisiones? Esta idea se ha prolongado en la época moderna muchísimo y se ha cultivado muchísimo. El pensamiento tiene que ser pensamiento crítico. ¿Qué quiere decir crítico? Crítico quiere decir que pone en cuestión la validez de los conocimientos. Vamos a ver un caso particular, aunque todavía no le hinquemos el diente a la lógica de la demostración. Me parece interesante detenernos un momento en un asuntillo que comienzo a tratar inmediatamente a continuación. Pues sí, he caído en esta tentación. William James. Un contemporáneo. Muere en 1910, o sea, hace un siglo apenas. Como quien dice, anteayer. William James, norteamericano, es el principal representante de un movimiento filosófico que se llama pragmatismo y que suele pasar bastante inadvertido en la Europa que se cree dueña de la tradición filosófica. Bueno, William James ha tenido una influencia tremenda y sigue teniéndola. Perfunda, penetra, empapa muchos estratos de nuestra manera actual de vivir, de nuestra mentalidad. Bueno, pues y aquí este texto que quiero comentar brevemente. Como quien está viendo estos vídeos puede parar en cualquier momento, pues le sugiero que pare y lea el texto. Yo ahora lo voy a comentar. ¿Qué es el pragmatismo? La actitud empirista. ¿Qué es la actitud empirista? No me fío más que de lo que veo. No me fío más que de lo que veo. Podríamos decir que en el mundo moderno hay dos tendencias intelectuales que se entrecruzan y que se están peleando constantemente. El empirismo por un lado y el racionalismo por otro. En el esquema de historia de la filosofía lo dejé observado, ¿verdad? El racionalista es el que piensa que la razón está por encima de todo y que ella es la madre de la verdad y por lo tanto la experiencia tiene poco que decir. Por eso la tentación del racionalista es subirse a la parra y hacerse idealista, ¿no? El mundo lo construye mi razón. Y en el polo opuesto, los empiristas pues dicen de ninguna manera la razón. Lo único que vale como verdadero es lo que ven los ojos, lo empírico, lo de la experiencia. Curiosamente hay
separación hasta cultural entre racionalistas y empiristas. El racionalismo es más propio de Alemania y de la Europa continental y de Francia, y el empirismo es más bien propio del mundo anglosajón, en Gran Bretaña y luego en Estados Unidos. Bueno, pues la actitud empirista. James propugna la victoria del empirismo. No me fío más que de lo en mis ojos, pero ni siquiera eso, fíjense. Naturalmente un pragmatista da la espalda con resolución y de una vez por todas a un montón de hábitos inveterados de los racionalistas. ¿Sí? Se aparta de la abstracción, esta es una palabra maldita, de las soluciones verbales, esa es otra expresión típica para herir a la tradición no empirista, las malas razones a priori, que ese es otro de los demonios para los empiristas, de los principios inmutables, y aquí ya uno comienza a levantar la oreja, aunque no sepa mucha filosofía, de los sistemas cerrados, que bueno, mal que bien, pues uno también podría aceptar, pero los principios inmutables, y de los pretendidos absolutos y orígenes. Amigo, William James, psicólogo, filósofo de la religión, nos intenta convencer de que no hay absolutos. Amigo mío, esa es la actitud empirista. ¿Y esto por qué? ¿Por qué? Porque lo que importa es los hechos, la acción y el poder. Lo dice así. Los hechos, la acción y el poder. El predominio, de la mentalidad empirista significa el triunfo de los hechos, de la acción y del poder. ¿Y esto qué tiene que ver con la demostración?, dirán ustedes. Porque aquí precisamente lo que se trata de decir es solamente se admite, solamente se da por demostrado hasta cierto punto, y no hay que ponerse con eso muy importantes, muy insistentes, se da solamente por demostrado lo que ven nuestros ojos, que para James no es simplemente eso, sino lo que tiene a continuación una consecuencia práctica, de pragmatismo, práctica, positiva. No me digas si eso es verdad o es mentira en sí mismo. Dime si es verdad o mentira sus consecuencias. Bien, con esto hemos circunscrito una manera de decir, el conocimiento humano llega hasta aquí. La filosofía realista aristotélico-tomista piensa que con la demostración podemos llegar bastante lejos. Incluso podemos llegar hasta Dios. Admite que es posible la ciencia de Dios, la teología, palabra que está en el propio Aristóteles. Teología. La filosofía primera es teología, ciencia de Dios. Para el pragmatismo moderno, para nuestra mentalidad, no. Solamente se puede aceptar como demostrado lo empírico, ¿verdad? Esta es la situación, ¿verdad? Por tanto, la demostración, aunque se nos pide solamente unas demostraciones de tipo empírico. ¿Qué me vale lo que demuestra un biólogo en su laboratorio? ¿Qué no me vale lo que demuestra un filósofo en su gabinete? Pero hombre, si las bases de la biología son especulativas, como por ejemplo la teoría del evolucionismo, que aceptan todos los biólogos, prácticamente todos, sin chistar, ¿no? Pero es especulativa. No, pero eso por las consecuencias prácticas se ve que eso funciona bien, ¿no? Y ya está. El campo de lo admisible como demostrado es definido de antemano. Pues bien, insisto, en el realismo aristotélico tomista y escolástico en general, el campo de juego es hasta donde nos lleve la demostración. Y la demostración es mucho más que una prueba empírica, que una prueba en un laboratorio. Vamos a estudiar esto un poquito más detenidamente a continuación.
Lo he explicado en el primer tramo de esta sesión, pero me parece importante insistir en estas ideas. La demostración es un tipo de raciocinio y el raciocinio es un derivado del juicio. El juicio es el eje de la vida intelectual, el eje de la vida cognitiva del ser humano, porque en el juicio se da la verdad y la falsedad. Y lo que busca precisamente el raciocinio es más verdad. Así que, aunque el raciocinio, por así decirlo, nace del juicio, desemboca en él también. A partir de unos juicios obtenemos otros. ¿Qué es el juicio? Una relación de razón, un acto intelectual en el que afirmamos la real unidad de los aspectos inteligibles de algo, o dicho de una manera más simple. Decir que en la realidad coinciden aspectos que nuestro conocimiento ha separado. Sócrates es hombre. Tenemos por un lado Sócrates y por otro lado hombre. Al afirmar Sócrates es hombre, uno, como dado en la realidad, el concepto de Sócrates y el concepto de hombre. Y ahí es donde se da la verdad o la falsedad. Pues bien, el raciocinio consiste en pasar a lo desconocido valiéndonos de los conocimientos, pero valiéndonos directamente, apoyándonos. Las premisas de un raciocinio fundan la verdad de la conclusión. Bien, pues la demostración es un tipo de raciocinio. Vamos a verlo a continuación. Pero también hay que distinguir dos tipos de raciocinio. El deductivo, que recibe el nombre más propio de silogismo, y el raciocinio inductivo. El raciocinio deductivo o silogismo tiene la peculiaridad de que las conclusiones, como tienen que seguir la peor parte, van de lo más universal a lo más particular. Mientras que en el razonamiento inductivo pasamos de lo particular a lo universal. ¿De acuerdo? La inducción es el gran problema de la ciencia empírica, porque precisamente las leyes de la naturaleza se obtienen por inducción. Observando unos casos y otros y otros y otros, llegamos a afirmaciones universales. ¿Y cuándo hay fundamento suficiente para que la conclusión sea válida? ¿Cuántas personas tengo que ver para poder afirmar que los hombres tienen dos orejas? ¿Cuántas naranjas tengo que ver para afirmar las naranjas son naranjas? Y equivocarme, por cierto. Este es el problema de la inducción, que intentan resolver los científicos por procedimientos más o menos complicados. La estadística, etcétera. Muchas veces, en vez de llegar a una conclusión completamente cierta, pues se tienen que conformar con una conclusión meramente probable. El razonamiento inductivo es el corazón de la ciencia empírica. Pero nuestro conocimiento no se limita al razonamiento inductivo, que es lo que quisiera William James, al parecer, sino que también manejamos el raciocinio deductivo o silogismo, que nos permite pasar de unas afirmaciones más universales a unas más particulares, ¿no? Bien, pues vamos a ver a continuación, sobre la base de estas clases de raciocinio, cómo son las demostraciones. Vamos allá con esto de la demostración. Hay dos fórmulas de Aristóteles que suelen presentarse como definición de la demostración. La primera es esta: silogismo científico. Se trata de una caracterización de la demostración por su objetivo, por su fin. Es un silogismo que tiene como objetivo producir ciencia. Ojo, la palabra ciencia, vuelvo a decirlo, pero es que esto es un asunto importante.
La palabra ciencia es una palabra muy delicada. Ciencia es la forma máxima del saber humano. Ciencia es la forma máxima del saber humano. Pues el silogismo científico es el silogismo súper estupendísimo que tiene como objetivo precisamente eso, el máximo saber. El máximo saber. Esta es la finalidad. Produce un conocimiento científico. Vamos a ver después qué es la ciencia, pero anticipemos, no tenemos más remedio que anticipar una cierta idea. Una ciencia es un conocimiento que tiene dos características. Es un conocimiento de algo necesario y de algo según su causa. Es un conocimiento etiológico y necesario. ¿Y cómo consigue precisamente este tipo de silogismo el cumplir esas condiciones? Pues porque lo que demuestra es la causa. O sea, es un conocimiento por causas, no simplemente de la causa de algo, sino por causas. Y por causas necesarias. Esa necesidad puede ser absoluta o hipotética o condicionada, pero necesidad al fin y al cabo. Y necesidad derivada de la causa que le hace ser a ese asunto del que sea materia ese silogismo científico. Así que, por su finalidad, la demostración tiene como objetivo un saber necesario y causal o etiológico. La segunda caracterización del silogismo que nos ofrece Aristóteles es la que lo muestra por su estructura, por su contenido, por así decir. Silogismo que consta de premisas verdaderas, primeras, inmediatas, y que respecto a la conclusión son anteriores, más conocidas y causas de ella. Es decir, es un silogismo en el que la verdad es un elemento esencial. ¿Y dónde procede la verdad en el silogismo? En las premisas. Las premisas tienen que ser verdaderas. ¿Y dónde apoyan su verdad esas premisas? Pues o en su evidencia o en demostraciones anteriores. De manera que la demostración nos remite, y aquí la pequeña paradoja, a la no demostración. Para que sea posible la demostración es necesario que no todo sea demostrado, porque las premisas en las que se apoya una demostración tienen que encontrar tarde o temprano una base suficiente. No puede suceder que toda demostración apele a una demostración anterior y así hasta el infinito, porque si eso es hasta el infinito, nunca hay demostración. Hay un último número en la serie de los números naturales, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No es posible decirlo, ¿verdad? Pues entonces hay que afirmar que no es posible disponer de la serie completa de los números. Bien, pues en la demostración es algo parecido. Si retrocediéramos indefinidamente, demostración apoyada en demostración, apoyada en demostración, en una serie también infinita, entonces nunca tendríamos demostración. La demostración se apoya en la no demostración, es decir, en algo que es evidente de suyo, mientras que lo demostrado es evidente por las premisas. Esos fundamentos últimos no demostrados tienen que ser evidentes por sí mismos. Se llaman primeros principios. Dedicaré un momentito a esto a continuación, pero sigamos hablando de la demostración. La demostración se apoya en premisas que tienen que ser verdaderas y, por tanto, con algún fundamento. Y estas premisas son, a su vez, el fundamento de la conclusión. Son causas de la conclusión. Las conclusiones se apoyan en las premisas. No es una mera suma, no es un conglomerado, es un por tanto. Esto deriva de aquello, ¿no? Bien,
También tengamos en cuenta que la idea de causa en la demostración tiene que tomarse en un sentido relativamente amplio. Eso también lo veremos cuando estudiemos los tipos de ciencias. No siempre se puede pedir una demostración causal estrictísima, sino que a veces hay que limitarse a causas meramente explicativas y causas inadecuadas también, ¿no? Pero eso ya lo veremos después. Mantengamos la cuestión fundamental. La demostración es un silogismo cuyas premisas son verdaderas y de ellas obtiene su fundamento como causa la conclusión, que también es entonces, por eso, verdadera. Un apunte incidental para redondear lo que acabo de presentar sobre la demostración es la cuestión de los primeros principios. Primeros, porque los hay que no son primeros. Los principios de una ciencia particular, por ejemplo de la física, no son principios primeros, sino segundos, o de la biología, o de la filología, o de la historia, son principios segundos. Los principios primeros son principios máximamente universales. Hemos quedado que una demostración se tiene que apoyar en la verdad de las premisas, y esa verdad de las premisas, a su vez, o se deriva de una demostración o resulta de una evidencia. Pues esta evidencia se da en los primeros principios, o sea que tarde o temprano la demostración remite a verdades no demostradas. ¿Cuál es el primer principio? Por supuesto que caben discusiones y las hay a lo largo de la historia. La tesis archiclásica es que el primer principio es el principio de contradicción, que algunos llaman principio de no contradicción. Principio de contradicción. El ser no es el no ser. Hay contradicción entre el ser y el no ser, ¿no? Una cosa excluye a la otra. También se han presentado otros primeros principios, como el de identidad, aunque es discutible que este sea un principio. Para algunos, no sé, Maritain, por ejemplo, pues este es el primer principio. El ente es el ente, el ser es el ser. Me parece, como sostienen los que se oponen a esta idea, como Millán Puelles, que el principio de identidad en realidad no es una afirmación. Cuando yo digo yo soy yo, no estoy diciendo nada. Cuando digo ser es el ser, no estoy diciendo nada. Es una tautología, como dicen los lógicos. Una identidad que nada explica, ¿no? Y por tanto en el fondo no es un juicio. El principio de conveniencia y discrepancia también funciona como de los primeros principios, pero todos subordinados al de contradicción, ¿eh? El principio de conveniencia y discrepancia es esto de si dos cosas convienen entre sí con una tercera, perdón, si dos cosas convienen con una tercera, convienen entre sí, ¿eh? Si dos cosas convienen con una tercera, entonces convienen entre sí. Y el principio dictum de omni et de nullo. Perdón por el latinajo, pero es que es difícil de traducir y se suele conocer con esta denominación, ¿no? Lo que se dice del universal se dice del particular. Lo que digo del hombre, pues lo digo de Sócrates. Y el principio de razón suficiente, que también funciona como el primer principio entre los metafísicos, que es nada sucede sin una razón suficiente. No digo causa, digo razón suficiente. Es decir, todo tiene un porqué. Bien, no es cuestión de entretenerse ahora en esta cuestión de los primeros principios. Valga con manifestar que son la base de la demostración y en general de la vida intelectual humana. Sin primeros principios se caería todo el tenderete de nuestro conocimiento, y que el primer principio absoluto y radical básico para todos, es el principio de contradicción. El ente no es el no ente. Bien, y acabemos con este asunto. En la lógica clásica se suelen distinguir dos tipos de demostraciones, y hay que presentarlas inevitablemente con la terminología latina e incluso griega, con la que se conoce porque sus traducciones son tormentosas. La demostración cuya, en griego hoti, que podemos llamar existencial, demuestra simplemente que algo es. Y la demostración propter quid
en griego dioti, es una demostración existencial. Demuestra una propiedad de una cosa. Mientras que la primera es existencial, la segunda es esencial. ¿De acuerdo? Una sugerencia mnemotécnica. Cuya significa que o porque. Propter qui también se puede traducir por porque, por eso digo que hay que mantener las denominaciones latinas. Cuya es más breve, pues simplemente es. Propter quid es más larga la expresión, pues más bien se refiere a lo que la cosa es, a la esencia. Si sirve esto para poder retenerlo mejor, a mí por lo menos me sirve. Bueno, cuya hoti, algo existe. Clásico ejemplo, las pruebas de la existencia de Dios. Demostración propter quid, la demostración de una propiedad de una cosa, puesto que Dios es inmutable, entonces es eterno. Pongamos este ejemplo, ¿no? Las demostraciones cuya o existenciales se articulan en tres clases. A priori, o sea, por lo primero; a posteriori, por lo posterior o lo segundo; y a simultáneo o quasi a priori. Ya siento esto tormentosa terminología, pero es necesario mantener los latinajos porque en la traducción al castellano se pierde y todo el mundo acaba manejando esta nomenclatura. A priori. Al margen de otros significados en otras filosofías, Kant lo ha usado hasta la extenuación. A priori es por lo primero. En una relación causa-efecto hemos quedado que la demostración es conocimiento causal. En una relación causa-efecto, la causa es anterior ontológicamente, no temporalmente. Ya hablaremos de este asunto cuando toque. La causa es anterior al efecto. ¿Quién es el que produce el efecto? La causa. Luego la causa está por encima del efecto, ¿no? Más que anterior, digamos, si quieren ustedes, por encima, para evitarnos esto de la temporalidad, ¿no? Pues una demostración a priori es de el efecto por la causa. O sea, primero conozco la causa y por la causa conozco el efecto. A posteriori, pues por lo posterior. ¿Qué es lo posterior? El efecto. Pues conozco el efecto y gracias al efecto conozco la causa. Clásico ejemplo, las 5 vías de Santo Tomás, ¿no? Conozco el efecto que es la creación, pues determino su causa, que es Dios. Y a simultáneo, que es a la vez, en una especie de circularidad. Y esto, pues a veces puede suceder. En el caso de las demostraciones propter quid, las esenciales, solamente se distingue en lógica entre demostración perfecta o imperfecta. Y ya está. Y ambas, también dicen los lógicos, pueden ser directas o indirectas. Echamos mano muchísimas veces a la reducción al absurdo, ¿verdad? Como demostración indirecta. No obstante lo cual, esto de la reducción al absurdo también tiene su miga y convendría no abusar de ellas. Pero en fin, también vale, ¿no? Y esto es todo. Con esto terminamos el estudio de la demostración.